Algo terrible está ocurriendo, y casi nadie lo ve. No se trata de guerras ni de terremotos. Es algo más profundo, más silencioso, más letal. Una transformación espiritual está devorando el alma de esta generación, y fue profetizada palabra por palabra hace casi 2000 años. Pablo, apóstol del Mesías, dejó una advertencia clara en su segunda carta a Timoteo, una profecía tan precisa, tan actual, que parece escrita para el mundo de hoy. Egoísmo, traición, placer por encima de Dios, religiones vacías, santos falsos, todo está ocurriendo ahora mismo. ¿Lo has notado? ¿Estás preparado? Este video no es entretenimiento, es una alerta espiritual. Vamos a explorar cada palabra de esa profecía, descubrir sus secretos ocultos y revelar cómo esta generación se ha alejado del Espíritu, mientras cree que todavía lo tiene. Si alguna vez sentiste que el mundo se está apagando por dentro, este mensaje es para ti. Suscríbete ahora mismo, no por números, no por fama, sino porque este canal está dedicado a abrir tus ojos espirituales, despertar tu fe y prepararte para lo que viene, porque lo que está por revelarse puede cambiar tu alma para siempre. Cuando Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, lo hizo con el peso de la revelación en el alma. No eran palabras al azar, ni advertencias vagas. Era una profecía, una visión clara y precisa del colapso espiritual que precedería al juicio. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, decía. Pero, ¿qué hace que estos tiempos sean tan oscuros? ¿Acaso no hemos vivido guerras, plagas, traiciones y cultos extraños desde el principio? Sí, pero lo que Pablo describe no es un peligro externo, sino una transformación interna, silenciosa y devastadora. Un cambio profundo en el corazón del hombre, un tipo de posesión espiritual que no necesita exorcismos, sino discernimiento. Y si uno mira con atención, esta profecía no está esperando cumplirse, está respirando entre nosotros. La lista que Pablo entrega es casi quirúrgica. Amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y eso es solo el comienzo. Cada palabra encierra un mundo, una señal, un símbolo que revela la decadencia moral de una generación atrapada entre la oscuridad y la apariencia de luz. No es casual que mencione la traición, el placer elevado por encima de Dios y la falsa piedad. Estas no son simples fallas humanas. Son síntomas de un alma enferma, de un espíritu que ha sido cegado por el espejismo del ego y las promesas vacías del mundo. Aquí no hablamos solo de pecado. Hablamos de una apostasía sistemática, de una rebelión contra la fe disfrazada de modernidad. Miremos, por ejemplo, el concepto de amadores de sí mismos. No es un simple amor propio saludable. Es una idolatría del yo, una religión personal donde la cruz ha sido reemplazada por el espejo y la oración ha sido sustituida por el like. ¿Acaso no vemos esto cada día en las redes sociales? Personas construyendo templos digitales para su ego, buscando salvación en la aprobación ajena. Este culto al yo es un ritual moderno, una herejía silenciosa que Pablo ya había anticipado. Y en medio de todo, la Biblia permanece como un testamento olvidado, arrinconado entre memes, placeres y revelaciones de dudosa fuente. Pablo también habla de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. ¿Qué significa eso? Significa que no todo lo que brilla con vocabulario cristiano proviene del Espíritu. Hay iglesias que se llenan de multitudes pero vacían de fe, pastores que predican milagros como si fueran mercancía, rituales sin alma, santos de cartón. La profecía no condena la religión, condena la farsa, condena a los que usan el nombre de Dios como excusa para el control, el dinero o la fama. Condena la espiritualidad de fachada que no transforma, que no redime, que no toca las almas ni ofrece redención. Ese tipo de fe es peor que la incredulidad, y es en ese contexto que esta profecía se convierte en un espejo, no para juzgar al vecino, sino para examinarse uno mismo. ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Qué tipo de espíritu nos guía? ¿En qué creemos realmente cuando nadie nos ve? Pablo no escribió esta carta para sembrar miedo,
sino para despertar a los dormidos, para mostrar que el apocalipsis no comienza con fuego y sangre, sino con indiferencia, orgullo y pérdida de sensibilidad espiritual. Y si todo esto ya lo estamos viendo, ¿qué viene después? Bueno, eso lo revelaremos a medida que avancemos en esta jornada, porque esto apenas comienza. Cuando Pablo escribió, amadores de sí mismos, no estaba hablando del simple cuidado personal o del legítimo deseo de dignidad. No, él se refería a un amor desordenado, a una obsesión narcisista que eleva el ego al nivel de divinidad. Y si uno observa el mundo actual, es imposible no ver que esta profecía ya no es una advertencia futura, es una descripción clínica de nuestro tiempo. Hoy, la humanidad rinde culto a su imagen. Desde el amanecer de las redes sociales, cada individuo se ha convertido en su propio Mesías, predicando su verdad, su estilo de vida, su marca personal. El altar ya no está en un templo, está en el feed, y la oración es el me gusta. Vivimos la era del yo soy, pero no como lo declaró Dios a Moisés, sino como una proclamación egocéntrica y vacía. Influencers que venden ilusiones, mensajes llenos de frases motivacionales que prometen salvación sin sacrificio, fama sin propósito, placer sin juicio. Es la religión del espejo, donde los seguidores son almas y cada publicación es un ritual de validación. ¿Dónde quedó el espíritu? ¿Dónde está la fe que transforma? Los antiguos profetas se rasgarían las vestiduras ante una generación que ha convertido los likes en su salvación. Esta es una nueva forma de posesión. No por demonios, sino por la vanidad. Y no es casualidad que este fenómeno se haya globalizado tan rápido, porque detrás de este culto moderno se ocultan poderes espirituales más profundos. La oscuridad ya no necesita rituales explícitos. Se disfraza de autoestima malentendida, de libertad sin límites, de autenticidad que desprecia la verdad divina. No se trata solo de símbolos o conspiraciones evidentes, es más sutil, más peligroso. El demonio del narcisismo no grita, seduce, no se impone, convence. Así es como se infiltra en nuestras casas, nuestras creencias, nuestros templos, mientras repetimos con orgullo, yo me basto, pero nadie se basta sin Dios, nadie se salva solo. La profecía de Pablo se cumple cada vez que un alma busca sentido en su reflejo, cada vez que un joven mide su valor por visualizaciones, cada vez que un adulto prefiere parecer bueno en lugar de serlo. Es un juicio progresivo, un castigo suave que va endureciendo el corazón. Y en este contexto, incluso la oración pierde poder si no hay espíritu, porque hasta la fe puede volverse una herramienta de promoción personal. Vemos líderes religiosos que proclaman la cruz pero construyen imperios, mártires modernos que en lugar de sacrificio ofrecen marketing espiritual. Aquí es donde la herejía se vuelve viral, pero no todo está perdido. Esta parte de la profecía también es una invitación, una sacudida divina para que el alma despierte, porque quien reconoce su vanidad puede buscar redención. Quien se humilla ante el altar real, no el digital, puede hallar salvación. Es hora de volver al espíritu, de dejar el culto al yo y abrazar la cruz, porque el verdadero milagro no es ser visto por miles, sino ser transformado por Dios. Y cuando entendemos esto, nos preparamos para ver con otros ojos lo que viene a continuación. Porque la avaricia, como veremos en el siguiente paso, es la hija predilecta del narcisismo. La avaricia no es simplemente el deseo de tener más, es una sed insaciable que convierte al alma en esclava. Cuando Pablo incluyó a los ávaros en su profecía sobre los últimos días, no hablaba solo de ricos, hablaba de corazones contaminados, de una humanidad que ha cambiado la verdad por oro, el espíritu por poder, la fe por fama. ¿No lo vemos hoy? El dinero se ha vuelto un ídolo silencioso. Ya no hace falta adorarlo con incienso. Se le rinde culto con decisiones, votos, alianzas, y sí, incluso desde los púlpitos. Lo que antes era un medio ahora es el fin. Y ese cambio de altar lo dice todo. Uno podría pensar que la avaricia es un pecado de empresarios o políticos, pero no. Se ha infiltrado en cada rincón, desde pastores que venden milagros en horarios de televisión, hasta influencers espirituales que ofrecen rituales de abundancia a cambio de donaciones.
Se ha creado un nuevo lenguaje disfrazado de fe, donde el éxito se mide por cifras y no por frutos del Espíritu. Y la Biblia, convertida en un producto, los milagros, en mercancía, el templo, en escenario. Este no es solo un problema ético, es una señal profética. Pablo ya lo vio, lo denunció, porque sabía que una fe contaminada por la avaricia se convierte en una herejía peligrosa. No olvidemos que Judas traicionó al Mesías por dinero, 30 monedas, un precio. Y esa historia no es tan antigua como creemos. Cada vez que se predica el Evangelio por conveniencia, se repite la traición. Cada vez que se tuerce un mensaje para agradar al poder o al mercado, se venden las verdades eternas por monedas temporales. Y lo peor, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces hemos callado por miedo a perder oportunidades? ¿Cuántas veces hemos suavizado la verdad para no incomodar a los que aportan? Ahí es donde la profecía se vuelve espejo. No es un texto lejano, es una confrontación actual. El problema no es tener recursos, es cuando los recursos nos tienen a nosotros, cuando la fama se convierte en propósito, cuando el poder se vuelve adicción, cuando la cruz ya no pesa porque ha sido reemplazada por el prestigio. La avaricia no necesita gritar, se disfraza de bendición, se esconde en oraciones que suenan bien pero que están vacías de espíritu. Se mimetiza con palabras como prosperidad, visión, crecimiento, pero cuando el corazón está inclinado hacia el oro, no queda espacio para la compasión, ni para el sacrificio, ni para el perdón. Solo queda un vacío que el alma intenta llenar con lo que jamás la saciará. Y en medio de todo esto, la advertencia de Pablo resuena más fuerte que nunca, no por miedo, sino por amor, porque Dios no quiere almas atrapadas en cadenas doradas. Él llama a una fe viva, libre, desinteresada, una fe que da sin esperar, que sirve sin calcular, que ama sin condiciones. La salvación no está en la cuenta bancaria, está en el testamento eterno, en el sacrificio del Mesías, en la redención que no se compra. Y si esto te incomoda, espera a ver lo que viene, porque cuando se rompe la obediencia, lo siguiente es aún más alarmante. En otro tiempo, la figura del Padre era sagrada, no por autoritarismo, sino por sabiduría. La Madre era pilar, refugio, intercesora en oración constante. Honrar a los padres era más que una regla, era un símbolo de conexión con el orden divino. Pero Pablo profetizó algo diferente, una generación que se rebelaría contra esa estructura. Desobedientes a los padres, escribió, y no hablaba solo de hijos contestando en la mesa, hablaba de una ruptura más profunda, de una grieta espiritual entre generaciones, de una pérdida del afecto natural, del consejo sabio, del legado espiritual que se transmite en casa o se pierde para siempre. Hoy, esa profecía resuena con fuerza. No es raro ver adolescentes que menosprecian a sus padres, no por maldad, sino porque han sido formados por pantallas, las redes sociales, los youtubers, los ideólogos modernos. Todos compiten por el alma del niño, mientras el padre trabaja y la madre sobrevive. Las antiguas historias de mártires, los símbolos de la fe, las oraciones al lado de la cama, han sido reemplazadas por series, juegos y una cultura que ridiculiza la autoridad familiar. Lo sagrado ya no se enseña en casa, y sin esa transmisión, el alma queda a la deriva, vulnerable a toda clase de herejías y doctrinas vacías. Y cuando se rompe el vínculo entre padres e hijos, no solo se rompe una estructura social, se rompe una protección espiritual. ¿Cómo enseñar la fe si no se honra al que la transmitió? ¿Cómo guiar si no se escucha? Esta rebelión, sutil pero poderosa, es parte de una conspiración mayor contra el orden creado. El enemigo no necesita destruir templos si logra desmantelar hogares, porque ahí, en la intimidad de la familia, nacen las primeras oraciones, los primeros juicios, la primera noción del bien y del mal. Si logra corromper eso, ha ganado terreno sin lanzar una sola piedra. Pablo sabía que esta desobediencia sería una señal del fin, y no por casualidad, porque una generación que no respeta su origen difícilmente sabrá a dónde va. Padres cansados, hijos confundidos, valores diluidos. Todo esto genera un ambiente propicio para la posesión ideológica.
para el pecado normalizado, para la oscuridad disfrazada de progreso. Y el resultado es claro: almas sin dirección, jóvenes sin propósito, familias rotas. A esto se refería Pablo. No es una simple crisis de disciplina, es una tragedia espiritual. Es el juicio silencioso que cae sobre una sociedad que ha cortado sus raíces. Sin embargo, aún hay esperanza, porque la restauración comienza con uno solo que decide escuchar, un hijo que honra, un padre que ora, una madre que insiste. El espíritu se mueve donde hay humildad y obediencia, y aunque el mundo grite que eso es anticuado, la palabra permanece firme como un testamento eterno. Pero si creías que esto era preocupante, espera a ver lo que ocurre cuando ya no solo se desobedece, sino que se pierde toda capacidad de sentir, porque el siguiente paso profético es aún más frío y más oscuro. Cuando Pablo habló de aquellos que serían sin afecto natural, usó una expresión que va más allá de la frialdad. No se refería simplemente a la falta de cariño, se refería a la ruptura de los vínculos más sagrados, aquellos que deberían nacer espontáneamente entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, entre prójimos. El afecto natural es una chispa divina, una huella del Creador en nuestras relaciones humanas. Pero en los últimos tiempos, dice la profecía, esa chispa se extinguiría, y lo más aterrador es que lo haría sin que nadie lo notara, porque la ausencia de afecto se ha vuelto la nueva normalidad. Hoy vivimos en un mundo donde el abandono ya no escandaliza, donde el divorcio se celebra como una conquista, donde la violencia familiar se minimiza, donde los hijos son entregados a pantallas y los ancianos a hogares de paso. La empatía se ha vuelto un símbolo de debilidad y la compasión, un lujo de los ingenuos. Vemos cómo las relaciones se reducen a contratos emocionales. Si me das lo que quiero, te doy atención. Si no, te elimino, literalmente. En un clic, el afecto natural ha sido reemplazado por vínculos desechables, relaciones sin raíces, cultos al placer instantáneo que no exigen sacrificio, solo conveniencia. Y esto no solo ocurre en el ámbito familiar. Se extiende a todos los rincones. Amistades rotas por orgullo, comunidades divididas por ideologías, iglesias que prefieren el espectáculo a la comunión. El espíritu del egoísmo ha invadido hasta el altar. Ya no se llora con el que llora, ni se ora con el que sufre, porque el corazón se ha endurecido, se ha congelado. Y eso, según Pablo, es una señal clara del apocalipsis relacional. No se trata de demonios con cuernos, sino de almas incapaces de amar. Y esa incapacidad es en sí misma un castigo, una sombra que devora desde adentro. Pero el mayor peligro de esta pérdida de afecto natural no es solo el daño interpersonal, es el impacto espiritual, porque quien no ama no puede ver a Dios, quien no siente no puede orar de verdad, y quien vive en relaciones vacías corre el riesgo de caer en posesiones emocionales, en cultos que prometen conexión pero no sanan, en rituales sin alma. Es aquí donde los símbolos pierden sentido, donde la fe se vuelve una performance, porque sin amor, incluso los milagros se vuelven sospechosos. Sin compasión, el perdón se transforma en discurso hueco. Sin afecto, el alma se seca. Y sin embargo, incluso en medio de esta sequía emocional, aún hay esperanza, porque basta una oración sincera, un acto de misericordia, un abrazo dado con espíritu, para encender la llama nuevamente. El Mesías no vino a juzgar a los que dejaron de amar, vino a restaurarlos. Pero esa restauración comienza con un paso: reconocer el vacío, sentir el dolor del otro, pedir redención, porque si seguimos por este camino, lo siguiente no será solo la frialdad del alma, sino la exaltación absoluta del placer por encima de Dios. Y eso ya es otro nivel de oscuridad. La profecía se torna más sombría aquí. Pablo no se contiene. Impíos, traicioneros, amadores de los placeres más que de Dios. ¿Cómo no estremecerse ante esas palabras? Este no es un diagnóstico liviano. Es la descripción de una humanidad que ya no es simplemente desobediente o indiferente, sino pervertida en su esencia, impía, sin reverencia, sin temor, sin altar, traicionera.
capaz de romper pactos sagrados por conveniencia, y hedonista, adicta al placer, incapaz de resistir, carente de disciplina. ¿Y qué vemos hoy? Una generación que no solo se aleja de Dios, sino que se burla de Él, que reemplaza la fe por entretenimiento, el sacrificio por satisfacción instantánea, la oración por dopamina. Nunca antes el acceso al placer fue tan inmediato. Todo está al alcance de un toque. Comida, sexo, fama, consumo, imágenes, sonidos, vicios. Y lo peor, se ha perdido la capacidad de decir no. La cultura actual idolatra el placer como si fuera una forma de iluminación. Pero lo que no se dice es el costo espiritual de esa entrega, porque cada placer sin límite es una puerta abierta a la oscuridad. No es coincidencia que en medio de tanta estimulación, también veamos un crecimiento alarmante de depresiones, ansiedad y sí, posesiones emocionales. Cuando se vive para el placer, el alma se adormece, y cuando el alma duerme, el infierno sonríe. Los antiguos sabían esto. Por eso los profetas ayunaban. Por eso los mártires soportaban el dolor con gozo. Por eso el Mesías venció al tentador en el desierto con hambre en el cuerpo, pero fuerza en el espíritu. No era masoquismo, era visión. Ellos entendían lo que muchos hoy han olvidado, que el placer sin propósito es una trampa, que el verdadero gozo está en el sacrificio por amor, en la entrega, en la obediencia. Pero claro, eso no vende, eso no viraliza. La cultura moderna, con sus herejías disfrazadas de progreso, no quiere santos, quiere consumidores. No quiere cruz, quiere confort. Y en ese contexto, la traición se vuelve algo común. Ya no se traiciona solo al prójimo, se traiciona la fe, el pacto con Dios, el llamado del Espíritu. Muchos comienzan con fuego y terminan fríos, apagados por placeres que parecen inofensivos. Lo que comienza como una distracción, termina como una dominación, porque el placer no controlado se convierte en señor, y ningún hombre puede servir a dos señores. Esta es la advertencia velada en la profecía. El placer como ídolo, como Dios falso, como símbolo del juicio, porque no hay mayor castigo que perder el gusto por lo sagrado. Pero aún hay un camino. Siempre lo hay. El alma que reconoce su adicción al placer puede volver. No es fácil, pero es posible y necesario. La salvación no exige perfección, sino rendición. Rendirse no al vicio, sino al espíritu. Porque cuando el placer pierde poder sobre nosotros, el gozo verdadero puede brotar. Uno que no depende de estímulos, sino de comunión con Dios. Y si eso ya parece raro hoy, espera a ver lo que dice Pablo sobre los que aún tienen apariencia de piedad, porque ahí, querido discípulo, se encuentra el más sutil y peligroso de los engaños espirituales. Este es quizá el punto más escalofriante de toda la profecía, porque aquí Pablo no habla de pecadores evidentes, ni de ateos declarados. Habla de personas que parecen piadosas, que llevan símbolos de fe, que citan la Biblia, que asisten a cultos, que oran en público, pero han vaciado la fe de su esencia. Tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán su poder. Es el último velo antes del juicio, la máscara más peligrosa, porque no se trata de enemigos visibles del Evangelio, sino de imitadores que se han acostumbrado a jugar con lo sagrado. Iglesias llenas pero sin presencia, mensajes poderosos, pero sin espíritu. Vivimos tiempos donde la imagen lo es todo. El predicador es una celebridad, el culto un espectáculo, la cruz una decoración. Se predican mensajes de autoayuda con un par de versículos como adorno. Se habla de milagros sin hablar de santidad. Se canta sobre fuego pero nadie se quema por dentro. Y es que la piedad sin poder es como un cuerpo sin alma. Tiene forma, estructura, ritmo, pero no respira, no transforma, no confronta, no redime. Es un ritual muerto, una religión anestesiada, un culto al nombre de Dios sin conocer a Dios. Y eso es más peligroso que el pecado abierto, porque el que peca abiertamente puede ser alcanzado por la gracia, pero el que se engaña creyendo que ya está bien, no ve su necesidad de redención. Esta es la tragedia de muchos en este tiempo. Asisten, aplauden, diezman, sirven,
pero no oran con el corazón, no conocen al Espíritu, han cambiado la gloria por la rutina, la revelación por tradición, la presencia por programación, y como aún se ven resultados externos, creen que Dios está en medio, pero la lámpara puede seguir encendida un rato, incluso cuando el aceite se ha terminado, hasta que llegue el esposo y sea demasiado tarde. Y aquí está el centro de la advertencia de Pablo. No es suficiente parecer piadoso, hay que serlo, y para hacerlo se necesita poder, no poder humano, sino el poder del Espíritu Santo, el poder que rompe cadenas, que convence de pecado, que sana, que redime, que transforma. ¿De qué sirve saber sobre la cruz si no la cargamos? ¿De qué sirve citar el nombre del Mesías si no le obedecemos? La apariencia no salva, el ritual no protege. Lo que salva es una relación viva, real, íntima con Dios. Y esa relación no se muestra, se manifiesta en frutos, en humildad, en perdón, en oración sincera, en fe sin espectáculo. Este es el clímax de la profecía, no para asustar, sino para despertar. Porque si uno se reconoce en estas palabras, aún hay oportunidad, aún se puede clamar, aún se puede volver al templo interior, al altar secreto, al poder verdadero. La cruz aún tiene sangre, el testamento aún está vigente y el Espíritu aún está llamando. Pero la pregunta ahora es, ¿estás escuchando? Porque después de todo lo que Pablo reveló, la decisión final no es sobre cuándo vendrá el Apocalipsis, es si el alma estará preparada cuando llegue. Ahora que conoces esta profecía, ¿crees que estamos viviendo los últimos días? ¿Te has visto reflejado en alguna de estas señales? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si este mensaje tocó tu espíritu, suscríbete. Hay muchas revelaciones más por venir. Y créeme, no querrás perdértelas.